Quiero en esta noche hablar acerca del arte de las excusas. Dice la palabra lo siguiente: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ella responde: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Otra versión dice lo siguiente, en el versículo 3 dice: pero ya me quité la ropa. Claro, estaba acostada ya, ¿no? ¿Tendría que volver a vestirme? Ya me lavé los pies. ¿Me los ensuciaría de nuevo? La escena nos pone al esposo queriendo entrar a la habitación de su amada para tener intimidad con ella, pero ella pone la excusa de que tiene que vestirse y se va a ensuciar los pies de nuevo, y cuando reaccionó, el amado ya se había ido. Excusas parecidas ponemos nosotros en ocasiones para no atender al llamado del Señor a orar, a tener íntima comunión con Él. Decimos: pero qué cansado que estoy. Él lo sabe todo, si Él conoce todas las cosas, sabe que estoy cansado. Después que termino de hacer esto, algunos dicen: pasaré tiempo con Él, en intimidad con Él, oraré. La verdad que para poner excusa, nosotros somos unos artistas bárbaros. ¿Escuchó alguna vez, o tal vez usted mismo lo dijo: estudié, fui al examen, pero reprobé por culpa del maestro? Yo sé que él no me quiere. Me levantaba cada día a trabajar, lo hacía con mucho sacrificio, le ponía empeño, pero tuve que renunciar porque allí no apreciaban nunca mi talento. Otra excusa: fracasé en mi matrimonio porque ella no hizo ningún esfuerzo en comprenderme. Se da cuenta como siempre la culpa lo tienen los demás, ¿no? Los que tienen en común todas estas excusas es que tratan de sacarse toda responsabilidad de encima y echársela a otros para ponernos en papel de víctimas. La triste realidad es que la mayoría de nuestros fracasos espirituales también vienen porque nos hemos acostumbrado a poner excusas. Los creyentes maduros jamás ponen excusas. ¿Por qué nunca ponen excusas? Porque consideran algunos ejemplos bíblicos como los siguientes. El primer matrimonio, por ejemplo, que podríamos considerar, se excusó al ser confrontado por su pecado. La renuencia a aceptar la responsabilidad por lo sucedido, culpando a otros de lo que está mal o sale mal, es uno de los pecados más antiguos de este mundo, como podemos leer en Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera, pero contemporánea. Este tipo de episodio ya lo vemos justamente en el jardín del Edén, y lo podemos leer en Génesis, repito, capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Recalco algo: la mujer que me diste por compañera. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Al ser confrontados por su pecado, tanto Adán y Eva culparon a Dios y al diablo por su mala actuación, tratando de evadir la responsabilidad de sus actos. Pregunto: ¿y usted a quién le echa la culpa de sus fracasos? Reconozca su parte y arrepiéntase de verdad y asuma su responsabilidad. Hemos visto el primer ejemplo donde el primer matrimonio se excusó al ser confrontados por su pecado. El segundo ejemplo que quiero considerar es el de Abraham y Sarai.
que se excusaron cuando tuvieron problemas con Agar. Vayamos a leer Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6 en adelante. Yo se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Distinto episodio, pero el mismo mal hábito de echarle la culpa a otro. Leamos. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán, y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo, Abraham: como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestra costumbre, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como ella está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Y Abraham le respondió: haz con ella lo que tú quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. La disputa aquí entre Abraham y Sarai, cansado de esperar en Dios que Él cumpliera su promesa de que nacería un hijo, obraron en la carne. Y quien obra en la carne, las cosas no resulta bien. Hicieron las cosas a su manera. Cuando las cosas salieron mal y comenzaron a tener problemas, como era de costumbre, y como es de costumbre en muchos lugares y en muchos hogares, se culparon unos a otros. Decidieron mal, después su esposa le echó la culpa al esposo y su esposo le echó la culpa a la esposa. Lógicamente que Abraham en ese momento no supo liderar su hogar, no supo aconsejar a su esposa que debían seguir confiando en la promesa de Dios, no lideró la situación y tomar la responsabilidad para ese momento, y después, claro, vienen las excusas, pero ya es demasiado tarde. Esta clase de escena se repite incontables veces en cada hogar. No sé si alguna vez escuchó, usted que visita hogares a lo mejor de sus hermanos, o a usted mismo le pasó, o usted dijo, o lo escuché que dijo su papá o su mamá, pero estas cosas se escuchan y no son más que excusas. ¿Viste lo que hizo tu hijo? Y él dice: mi hijo, si ese es tu hijo. ¿Qué hiciste con la plata que traje este mes? ¿Te la gastaste toda en pinturas y en la peluquería? Y ella responde: no, querido, te la gastaste vos con tus amigotes cuando fueron a pescar. ¿Qué solucionan? Absolutamente nada, echándose la culpa unos con otros, ¿no? El primer matrimonio se excusó al ser confrontado por su pecado. El segundo ejemplo, considerado Abraham y Sara, su mujer, también se excusaron. Y el tercer ejemplo que quiero considerar es el pueblo de Israel. El pueblo israelita se excusó de no querer entrar a poseer la tierra prometida. Diferentes circunstancias, pero el mismo mal hábito que uno va acarreando durante mucho tiempo. Leamos por favor Números, capítulo 13, versículo 1 al 3, y después vamos a leer el versículo 25 al 28. Dice así la palabra del Señor.
Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, como cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, es decir, eran personas muy reconocidas. Volvieron de explorar la tierra después de 40 días, y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas. Estaban en el desierto de Parán, en Cades, y fue allí donde les dieron a todos un informe y le mostraron el fruto de esa tierra. Le informaron a Moisés así, fuimos al territorio a donde nos enviaste, y en verdad es una tierra que rebosa, dice, fluye leche y miel. Aquí pueden ver el fruto. Pero la gente que habita es fuerte, y las ciudades fortificadas, muy grandes, incluso vimos allí a los descendientes de Anac. El informe venía bien, le mostraron el fruto, dice que un racimo de uva la tenían que traer entre 2. Pero todo fue bien hasta que apareció esa palabra, pero la gente, ahí cambia el carácter del informe. Una de las frases más engañosas que existe es, sí, pero si quiero cambiar, pero sí, quiero servir, pero sí, quiero ir a trabajar, pero ese pero, ¿no? Si pudiéramos decodificar nuestra mente, podríamos notar que hay como un manual de artes de las excusas. Para cada ámbito, para cada circunstancia de la vida, para cada hogar. Vaya un niñito de 4 años, más o menos 4 años, y usted le tiene que preguntar, ¿por qué le pegaste? Es decir, le pegó a su compañerito, le pegó a su amiguito que estaban jugando. ¿Qué excusa le va a poner? Ese niño ya a los 4 años le va a poner una excusa. Imagínense lo que puede llegar a decir. Un niño de 12 años o una niña. Usted le pregunta, ¿por qué no te querés bañar? Y ahí viene la excusa, ¿no? Ellos siempre tienen una excusa para poner. ¿Por qué no te querés bañar? Y usted sabe que a los 12 años están en plena adolescencia, con todas las hormonas, ¿no?, dando vueltas. 13 años. ¿Por qué no querés comer? Porque llega el momento que parece que pierden el apetito, para darle más prioridad quizás a su cuerpo, ¿no? 17 años. ¿Por qué no querés terminar la escuela? Avanzamos, 33 años. ¿Por qué no te querés casar? Avanzo, 48 años. ¿Por qué no tolerás más a tu esposo, a tu hijo, lo que sea? ¿Por qué no tolerás más? Porque llega un momento que parece que se acaba la tolerancia. 50 años. ¿Por qué no querés ir a trabajar? Le falta tan poco para jubilarse, pero ya no quiere salir más a trabajar. Excusas. Imagínense, yo le puedo poner un montón de excusas, pero dejo que usted la ponga porque seguramente usted está debatiendo ahí en su hogar. ¿Qué excusas? Porque tiene hijos, tiene padre, tiene madre, tiene esposo, tiene esposa. Hay un sinfín de excusas, hay un manual que nosotros podemos echar mano y poner allí. ¿Sigo? ¿Por qué tomás? Hay gente que es alcohólica, como usted le quiera llamar, tiene el vicio del alcoholismo. Yo he lidiado mucho con gente que toma o ha tomado, hoy algunos ya no están más, y yo le preguntaba, ¿por qué tomás? Y si tenían excusa para poner, nunca eran ellos, ¿no? Siempre tenían la culpa a los demás. ¿Por qué te drogás?
¿Por qué consumís? Si hay excusas para poner, ¿no? ¿Por qué robás? Hasta algunos dicen, no, no es que robo, yo salgo a trabajar. ¿Por qué mataste? Y tienen excusa. ¿Por qué vivís resentido? ¿Por qué odias a todos? Hay muchas excusas que la gente pone y es como que aparentemente tienen razón de vivir resentido, odiando a todo el mundo, pero son excusas, por favor, entiéndalo. ¿Por qué respondés de esa manera? No me va a decir que aprendió de su papá, su mamá, o la culpa la tiene que usted heredó ese carácter, porque son excusas. ¿Por qué tenés ese carácter? Y por la abuela, algunos dirán. Seguimos en el ámbito cristiano, porque los cristianos también somos bárbaros para poner excusas. ¿Por qué no querés congregarte? Otra, ¿por qué no querés orar? Si usted sabe tan bien que le hace orar. ¿Por qué no querés estudiar la Biblia? Una más. ¿Por qué no querés darle a Dios lo que es de Él? Porque la Biblia dice, ¿no? Jesús enseñó, dad a Dios lo que es de Dios, dad a César lo que es de César. ¿Por qué no evangelizás? ¿Qué excusa va a poner? Vaya si hay excusa, ¿no? Para no evangelizar. Porque es lo que menos se hace en la iglesia. Decían nuestros antiguos pastores, el enfermo no se sana cambiándolo de cama o de sala, sino siguiendo el tratamiento correspondiente. Hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Por eso quiero que leamos el Salmo 51, versículo 1 al 6. Allí vamos a encontrar parte de la solución para este gran problema. Dice la palabra en el Salmo 51, versículo 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo más secreto me has hecho comprender sabiduría. David clamaba por misericordia y por perdón a Dios por los pecados cometidos contra él. Pero esta hermosa canción, esta hermosa alabanza, la poesía hebrea realmente es hermosa y te llena el corazón. Estas frases inspiradas por el Espíritu Santo, que nosotros leemos y quizás hasta nos cae alguna lágrima cuando leemos esto, David la llega a escribir después de un año del acontecimiento. Hacía un año que él no estaba enfrentando su verdad. Por lo tanto, no podía arrepentirse verdaderamente delante de Dios. Por lo tanto, Dios no podía perdonarlo. Pero note que David, en este salmo, expresa y desea profundamente una cosa: la verdad en lo íntimo de su ser. Si deseas ser bendecido de verdad, tienes que llegar a ser honesto con Dios acerca de ti mismo y de tus pecados, y llegar al acuerdo que lo que Dios considera pecado, tú también lo llegues a considerar pecado. Y mire si había tanto para arrepentirse, desde un adulterio hasta un asesinato y toda la maquinación que tuvo David. Pero la victoria está en reconocer la verdad en lo íntimo, llamar al pecado como Dios lo llama y arrepentirse. Allí comienza el principio de la victoria.
Quizás algo en tu pasado, una persona, un suceso o una circunstancia te ha hecho sufrir mucho. Y esto puede ser la fuente de tu mala actitud, la fuente de tu mala actitud, de tu conducta equivocada. Pero no permitas que se convierta en una excusa para seguir así, dañándote a ti mismo y dañando también a otros, sin ser culpable ellos. Nunca excuses tu mal carácter en el maltrato físico, en el maltrato verbal o emocional que recibiste en tu niñez, porque terminarás diciendo, ¿cómo odio esta cosa? Pero en realidad no puedo vivir sin esto, por eso lo guardo, lo atesoro en mi corazón. Debes acostumbrarte a la libertad, no a la esclavitud. Pídele al Señor que te muestre la verdad acerca de ti, en lo más íntimo de tu ser. Cuando Él lo haga, no será fácil reconocerlo, pero el Espíritu Santo que Dios puso en tu interior te guiará a toda la verdad. La verdad de su palabra es la que te hace libre.